Sé que hay muchos jugadores y todos en muy buen nivel. Son 3 arqueros, 20 jugadores de campo. En lo personal, porque sé que usted va a llamar a los mejores, a la hora de tomar una decisión, ¿cómo se siente José Pekerman? Porque debe ser duro. Bueno, buenas tardes. Siempre es el momento más difícil para un entrenador, en la etapa previa y en las decisiones finales, porque de por sí uno quiere hacer lo mejor por el equipo, por la selección, por estar bien representados para el país en el fútbol, y tiene variantes, jugadores que todos tienen ilusiones y que llegan a esa instancia final con las ganas de estar. Ojalá podamos tener la menor cantidad de errores posibles y que los jugadores que lleguen a esa etapa lleguen en las mejores condiciones para hacer un excelente mundial. Profesor Pekerman, buenas tardes por aquí, para RCN en Colombia. Este partido, y ha sido una polémica de pronto de todos nosotros en los programas, este partido lo toma usted, el de Francia precisamente, como un partido ya para afianzar lo que quiere, pensando de pronto en el inicio del campeonato, o también para probar, o más por el lado de probar algunas caras nuevas de las que usted llamó en esta convocatoria. Siempre hay que dejar abierta la posibilidad a las dos situaciones, porque no siempre uno puede coincidir los momentos. El final de la eliminatoria también nos puso en una situación de manejar los tiempos de una manera distinta a lo que uno a veces siempre desea. Por eso yo digo, cada mundial, y lo más importante siempre para un país es poder estar siempre en los mundiales. Creo que el éxito de un país, cuando se mide en el largo plazo, es estar siempre en los mundiales. Para poder aspirar a competir con los mejores hay que estar siempre en los mundiales, no faltar, no tener brechas de mucho tiempo de ausencias, porque generaciones que se pierden, generaciones que dejan de tener confianza, la presión de ponerse la camiseta es durísima, los jóvenes no tienen muchos ejemplos y después tienen que entrar en situaciones complicadas. Entonces, muchas veces analizar el presente es muy difícil sin recordar el pasado y sin pensar también en el futuro. Entonces, no siempre es igual. Nosotros para Brasil, el Mundial 2014, pudimos llegar en una situación diferente por distintos motivos que se fueron dando en las competencias, y de actualidad de futbolistas. Llegamos en una situación diferente y quizás nos permitió jugar algunos partidos a un nivel alto en la previa del Mundial, como el partido que jugamos ante Bélgica y Holanda, muy próximos al Mundial, que ratificaba nuestras posibilidades. En esta etapa estamos en una situación mixta, afianzar por una parte y también seguir probando, porque es necesario y porque no podemos quedar con algunas dudas en estos 3 meses, 80 y tantos días que restan. Técnico José Pekerman, muy buenas tardes. Estamos en directo para Caracol Radio Colombia. Soy Pilar Velázquez del Alargue de Caracol. Le quería preguntar por la línea de 3 que vimos en los entrenamientos en estos últimos días en Chantilly. ¿La piensa utilizar ante Francia, la línea de 3 en el fondo? Y también le quería preguntar por el acompañante de Radamel Falcao García. Lo vimos en los últimos partidos de la Selección Colombia muy bien en entendimiento con Duván Zapata. ¿Esa puede ser una de las opciones? Gracias. Sí, siempre los objetivos de las convocatorias
son ensayar cosas y ensayar posibilidades, sobre todo cuando no siempre se pueden convocar a los mismos jugadores y hay variantes que jugadores nuevos que debe conocer y hay que asimilar distintas formas. Por eso estamos viendo esas situaciones, volantes laterales, centrales que puedan salir un poco más adelante, volantes que puedan suplir o ayudar a los laterales, volantes ofensivos que puedan jugar sobre los costados. O sea, estamos viendo todas esas situaciones y de acá en más es la tarea que va a fundamentar lo que podamos hacer en el Mundial. El tema de la fórmula Falcao-Zapata ya se había estrenado, digamos, en Perú con un buen resultado. O sea que estamos satisfechos de lo que pasó ahí, pero no quiere decir que sea definitivo, porque tenemos buenas opciones y porque los muchachos tienen que competir, cada uno en su club, y no sabemos de acá a 3 meses tampoco cómo van a llegar en la última etapa. Entonces, más allá de la titularidad, es muy importante lo que estamos viendo en ellos en los entrenamientos y las opciones acá en los entrenamientos y en los 2 partidos, porque son significativos y ellos deberían aprovechar las oportunidades porque son conscientes que queda poco tiempo. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo para toda Colombia a través de Win Sports, Campo Elías Terán Jr. Profe, usted convocó jugadores nuevos y convocó jugadores que hacía mucho tiempo que no llamaba a la selección. En un partido contra Francia, ¿se pueden probar este tipo de jugadores que de pronto no hacen parte de la base que venía jugando la eliminatoria? ¿Y qué diferencia podemos o podríamos ver entre la Colombia con presión de la eliminatoria y después de todo este trabajo, la Colombia que usted quisiera ver en el Campeonato del Mundo en cuanto al juego? No, yo creo que nosotros, respetando muchísimo a Francia, porque todos sabemos el equipo que tiene, los futbolistas que tienen, es una de las selecciones de mayor poder individual, con cantidad de jugadores de selección, probadamente en equipos de élite y en competencias importantísimas. Se pueden aspirar a tener muchas variantes y eso le da un poderío enorme. O sea, tenemos mucho respeto por Francia y obviamente hay que competir y nosotros estamos dispuestos a competir, a aspirar a hacer un muy buen partido, a hacer un partido que nos deje en una situación de creer en nosotros, de creer en lo que estamos haciendo y se va a hacer todo lo indispensable. Seguramente que tanta cantidad de jugadores no se puede probar, porque indudablemente con tan poco tiempo no es fácil adaptar y tampoco no sería la mejor posibilidad para jugadores que tienen poco tiempo jugando, pero aún así tenemos que compensar en algunos lugares, tratar de buscar ese equilibrio y las conclusiones deberían ser de los 2 partidos porque es lo que nos permite esta fecha de jugar otro partido más y después de eso sí ya entrar en la etapa final donde hay que delinear esa dura lista final y ver las posibilidades, inclusive algún jugador que no ha llegado acá, que nunca lo dejamos de lado porque ya han jugado, han hecho cosas importantes en la selección.
Entonces no nos olvidamos y también hoy que estamos acá no podemos ignorarlo y esas conclusiones se verán después de los 2 juegos. Buenas tardes, José. Sara Castro de Diario AS. Ya hemos hablado acerca de las pruebas y de las ratificaciones que se intentan en estos trabajos de fecha FIFA. Le pregunto por el caso específico de 2 ausencias, la de Juan Guillermo Cuadrado y la de Edwin Cardona. ¿Usted qué busca en esos casos? ¿Encontrar jugadores con características similares o probar variantes que permitan modificar el sistema? Y usted como formador, ¿qué opina de esta nueva generación de jugadores de la selección francesa? Gracias. Los jugadores que nombraste son jugadores probados en la selección, con muchos partidos, tenemos un conocimiento amplio, pero cada jugador tiene su particularidad. Cuando nosotros llegamos, Cuadrado no era un jugador habitual para la selección. Pensamos que él tenía un potencial para desarrollar y en estos años lo cumplió y llegó a Europa se consolidó en Europa en clubes muy, muy importantes y grandes, en Champions, y ha logrado cosas muy buenas. Entonces, en poquito tiempo decir hay que tener uno igual a Cuadrado no es sencillo. Entonces, habla quizás de otras características. Y si esto obliga a cambiar alguna posición, también hay que verlo, porque no podemos tampoco perjudicar el andamiaje colectivo. Entonces, esas son las evaluaciones que deberíamos hacer. Lamentablemente, por esta situación, esperamos que Cuadrado pueda estar. O sea, ha hecho las cosas como para que la recuperación sean dentro de los tiempos estimados para la selección y somos optimistas que pueda estar. Seguimos observando de todas maneras todas las posibilidades porque la selección va a competir igual. Y el caso de Edwin también es difícil porque es una característica muy especial. Edwin es un jugador que ha jugado mucho en banda izquierda, hemos intentado otras posiciones porque tiene capacidades, pero no siempre ha podido ser el mismo rendimiento en otras posiciones. Entonces hay que esperar que pueden darnos algún otro jugador en esas posiciones y tener alternativas. O sea, cuando fuimos a Brasil nos pasó lo mismo con el caso de cuando se lesiona Falcao y tuvimos que cambiar un modelo que venía jugando con continuidad. Yo espero que podamos digamos, en el caso porque no sabemos, de situaciones, tener otras variantes que nos ayuden a mejorar el equipo, a suplir ausencias, que en el Mundial no se encuentre bien cubierto de todas estas situaciones. De la generación francesa es espectacular, o sea, se ha dado como pocas veces tanta cantidad, digamos, riqueza técnica, táctica, posiciones, la superación constante de los jugadores. Uno ve a Griezmann en este nivel. Cuando llegó a España era un jugador extremo, con velocidad y juego, pero cada vez ha tomado más la dimensión de un crack, y en todas las posiciones, por nombrar a uno, porque si no, no alcanzaría el tiempo. Don José, buenas tardes. Voy a hacerle 2 preguntas. La primera, acordándome de mi abuelo que me decía, siempre tenemos ganado el no, pero hay que buscar el sí. De pronto hoy sé del sí.
está en capacidad de contarnos qué equipo va a jugar mañana contra Francia, y si no me la puede contestar, pues entonces hago la segunda, y es ¿qué lo motivó al regreso de Juan Fernando Quintero y qué espera de él para que pueda ir al Campeonato del Mundo? Gracias. No lo saben los jugadores del equipo. No lo podemos confirmar. Juan Fernando Quintero nunca dejó de estar dentro de los jugadores que pensamos que son de la selección. Lamentablemente su discontinuidad en su paso por Europa lo alejaron un poco, mientras había otros compañeros que estaban respondiendo y jugando partidos muy difíciles, en situaciones complicadas. Pero bueno, su regreso a Medellín le dio continuidad, importante después de mucho tiempo, y él estaba esperando algún otro desafío. Siempre supo que las puertas estaban abiertas. Él sabía que donde él mantenía el rendimiento, tuviera una continuidad, la posibilidad siempre podía estar. Y este último paso por River creo que reforzó un poco el concepto que es un jugador de valía en un plantel que sabemos de los mejores del fútbol argentino, del fútbol de América. Llegó con mucha presión porque muchos, veían como un jugador que no estaba en los cálculos para llegar a ese plantel de River, y él no tuvo ningún problema en adaptarse rápidamente, en demostrar sus condiciones, y aparte ya entendía que estaba en una situación que estaba en la recta final, que mejoró su estado físico, su ritmo, su entrenamiento. Todavía el River no ha jugado todos los minutos que esperamos, que estoy seguro que va a jugar, pero ¿qué le puede aportar? Bueno, todo ese talento que siempre demostró, esa precisión, esa capacidad de ubicar los pases, esa inteligencia para encontrar espacios vacíos, pero claro, eso sin un poquito más de dinámica, un poquito más de movimiento, al nivel que se juega un mundial es complicado. Pero bueno, yo creo que esta última decisión ha sido muy, muy fuerte en él, y esperemos que después la demuestre cuando juegue en la selección. Bueno, le pregunto por Juan Guillermo Cuadrado. ¿Qué ha dicho el cuerpo médico? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se siente él con la selección? Y la segunda pregunta es, ¿cómo imbuirle a unos jugadores que ha llamado en el nuevo proceso? Yo le pregunto por Lerma, que lo vimos también y lo vimos que lo probó en el entrenamiento. ¿Cómo imbuirle todo ese proceso, toda esa memoria futbolística que tuvieron en el proceso? Gracias. Sí, lo de Cuadrado, bueno, agregar que va bien en su proceso de recuperación, que siempre hay una comunicación fluida entre los cuerpos médicos de la Juventus y de la selección. Él se siente muy bien, ya se estaba integrando al grupo y del equipo, y que ya pronto lo veremos dentro del equipo de la Juventus. De respecto a Lerma, como los chicos que hace mucho no venían, el mensaje es claro. Ellos ya tienen alguna otra experiencia. Primero, sacarse un poco eso de que están en la última prueba, que el futbolista tiene que sentir que tiene que explotar sus cualidades, los minutos, los momentos que tengan en el equipo, que todo el resto conoce esa situación. Esta selección tiene un grupo humano extraordinario, al margen de las cualidades futbolísticas, tienen una gran calidad humana, y siempre han apoyado a los futbolistas, y comprenden esta situación. Los que ya han estado en mundiales les transmiten sus experiencias, que tampoco tengan temores a posibles lesiones, que
que se manejen de la manera que lo hacen siempre y que todo el mundo está dispuesto a ayudarlos. O sea, hay mucha solidaridad para ayudarlos, al margen que se compite por un lugar, pero está establecido en la selección que como valor de esta selección que hay que respetar la camiseta y que somos todos Colombia. Y eso lo tienen muy marcado y ayudan mucho al compañero. José Néstor, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me complace saludarte. Un tema primordial y esencial para una Colombia que en tu proceso ha crecido demasiado, y es el profesionalismo con el que usted, que va a dejar historia, le ha inyectado a la Selección Colombia. Se pasaron de concentraciones normales a concentraciones en hoteles 5 estrellas. Se pasaron de campos de entrenamientos con muchas dificultades a campos de entrenamientos que usted y su grupo de trabajo, de colaboradores, detalló muy bien, en muy buen estado. Se pasaron en vuelos aéreos, charter, que facilitaban los traslados de los jugadores y el ir en primera clase, que es muy importante para que el jugador crezca profesionalmente y usted los tenga concentrados. A detrimento de muchos, incluso nosotros, la prensa, usted aisló a la Selección Colombiana de Fútbol del hincha, del empresario, del dirigente y de la misma prensa. Sin duda alguna, eso es uno de los cambios trascendentales en los cuales hemos crecido nosotros, la Selección Colombia como tal. Y aprovecho para preguntarte algo, José. El sábado juega Japón-Malí. Obviamente el video es un soporte importante para usted analizando los rivales. ¿Va a aprovechar alguno de sus colaboradores para ir a ver en vivo y en directo a Japón, ir a ver en vivo y en directo en esta fecha FIFA a Polonia y a Senegal? Mil gracias. Bueno, sí, confirmo esto porque lo hacemos habitualmente y va a estar uno de nuestros asistentes, Pablo Garabelo, va a estar en el estadio, ya que es nuestro primer rival en el Mundial y seguramente como se hace en el fútbol internacional. Hay muchas cosas, lo voy a sintetizar, lo que tú decías, que no es un mérito de nosotros, es que también la gente en la federación ha apoyado este proceso, porque si uno quiere competir, tiene que competir en todos los frentes. Y todos los frentes, cuando uno mira las selecciones que van adelante en el mundo, esto lo vienen realizando desde siempre. Entonces, si bien se cambian algunas costumbres que pueden interferir en muchas cosas, es el mundo de hoy. Entonces, no es un mérito, sino es una exigencia que tenemos que tener. Después nosotros le pedimos a los jugadores mayor competencia internacional, ir a los clubes de élite, destacarse, pero también tenemos que retribuir eso haciendo las mismas cosas en donde estamos. Y eso es lo que creo que hemos intentado realizar y con el apoyo de toda la federación.